cápita, menos homicidios. Los países que están señalados ahí son países caribeños, porque el estudio de la ONU tenía énfasis en la explicación de crimen en el Caribe, pero la muestra incluye países de todas las órdenes, desarrollados, de ingreso medio y países pobres, ¿no? A mayor crecimiento, menos homicidios. Ojo, aquí es la tasa de crecimiento, no el nivel del PIB per cápita. La tasa de crecimiento del PIB per cápita estaría negativamente correlacionada con las tasas de homicidios. Otra vez, sin poder establecer causalidad, esto parecería favorecer el paradigma de Becker, que nos dice que eventualmente el progreso fortalece las instituciones y hace que disminuya los índices de criminalidad. Más educación, menos homicidios. Y aquí la educación la medimos como el promedio de años de educación de los adultos en esta muestra de 70 países. Una vez más, parecería que Becker en esta muestra de países tiene la razón. Educa a la gente, eso les va a dar acceso a mejores oportunidades, es decir, el valor esperado de X que analizábamos inicialmente va a ser más alto y eso los va a hacer optar por actividades lícitas. Y hasta ahorita todo va muy bien, pero también hay evidencia para la teoría de la inercia criminal. Aquí lo que estamos correlacionando, y la correlación es bastante alta, es para los mismos países la tasa de homicidios, una vez más, criminalidad en su conjunto, del 90 al 95 y luego del 95 al 2000. ¿Ok? Entonces, lo que nos dice esto es que si tenías una alta tasa de homicidios 10 años atrás, es probable que la tengas 10 años adelante. Hay una inercia criminal. Una vez que tienes altas tasas de criminalidad, la probabilidad delta de que te cachen, percibida por los criminales, es baja y te acusa o te invita a delinquir. Entonces hay cierta inercia, hay lo que llamamos también stickiness en el proceso de descriminalización. Y es una correlación bastante alta. Obviamente, si hilamos un poquito más fino el argumento, esto no descarta la teoría de Becker de que el desarrollo conduce a disminuir el crimen, porque el país que era pobre hace 10 años probablemente lo sigue siendo hoy, ¿verdad? Entonces es difícil desmenuzar los efectos, pero de cualquier manera me gustó ponerla porque es algo de evidencia de que el proceso criminal o la ausencia de legalidad es un proceso de largo plazo en el cual es difícil eliminar inercias. La hipótesis de la inequidad también tiene algo de evidencia. Aquí usamos como proxy de inequidad una medida muy usual, que es el coeficiente de Gini, y otra vez homicidios. Lo que nos dice esto es que a mayor desigualdad, más homicidios. La relación no es tan robusta, pero sin lugar a dudas existe una correlación positiva. Un aspecto sociodemográfico que les debe causar mucho sentido y que en particular fue uno de los temas que yo analicé en su momento en ese capítulo que les comentaba. A más varones jóvenes en una economía, más homicidios. Los homicidios en particular y toda clase de delitos, insisto, son cometidos en su gran mayoría por varones en edad laboralmente activa. De ahí la importancia del lado izquierdo de la ecuación, el valor esperado de X, de crear oportunidades de trabajo para que esas personas opten por la actividad legal. Y quizá aquí conviene comentarles muy brevemente, un poco publicidad de lo que yo hice. Mis 20 centavos de esta literatura fue mostrar que en México la característica o el patrón migratorio que tenemos, que es tan
tan diferente y tan especial. De cada 100 personas que migran a los Estados Unidos legal o ilegalmente de México, 95 son hombres entre 25 y 42 años. Entonces, por mucho tiempo, mientras las fronteras estuvieron más porosas, esa migración representó, argumento yo en mi tesis, una válvula de escape para el crimen en México. Cuando ese proceso migratorio se vio cerrado por los temas de septiembre 11, esa válvula de escape hasta cierto punto se cerró. Y no digo que sea la explicación de lo que está pasando hoy en día, ni por mucho, que es un fenómeno muy complejo, pero ciertamente más varones en esa edad se quedaron en México de los que se iban. Entonces es un tema ahí que en su momento yo estudié a profundidad. Sobre lo que decía don Toño hace un segundo, y aquí desgraciadamente no lo pude correlacionar con homicidios, porque ahora me dedico a los negocios, al igual que ustedes, y no estoy haciendo tantos datos, pero la corrupción, intuyo yo, aunque no lo he hecho, debe estar altamente correlacionada también con la criminalidad violenta. Esta correlación, que es la más fuerte de las que he mostrado hasta ahora, es con una muestra de más países y lo que correlaciona es un índice de percepción de corrupción, seguramente elaborado por las Naciones Unidas o por Transparencia Internacional, y el nivel de PIB per cápita. Hay un par de estudios muy interesantes del Banco Mundial que argumentan que la corrupción es probablemente la limitante más importante en el mundo subdesarrollado para el crecimiento. Hay un estudio que argumenta que de resolverse los temas de transparencia y de corrupción en el mundo subdesarrollado, eventualmente el nivel del PIB se puede aumentar en 400%. Hay otro estudio que muestra que anualmente en el mundo subdesarrollado se gastan $1 trillón, el trillón en inglés, o sea, 1.000 billones de dólares en actos de corrupción, en sobornos y mordidas, ¿no? Entonces, aunque no es realmente consistente con las que mostré anteriormente, creo que valió la pena ponerla para ilustrar lo importante que es el tema de la corrupción. Bueno, esto no lo voy a explicar, pero lo que te dice es lo que vimos en gráficas, lo explica cuantitativamente y lo que establece es que efectivamente en esta muestra de 70 países los niveles de progreso, los niveles de educación, los niveles de inequidad, todos son variables importantes para explicar la tasa de criminalidad. Es decir, cualquier solución que cualquier sociedad moderna emprenda para reducir sus temas de corrupción, de criminalidad y ausencia de legalidad, tiene que tener un componente de crecimiento económico, de mejoramiento del capital humano, de igualdad o de redistribución muy importante para funcionar. El caso mexicano, ya lo hablé un poco, no sé cómo andamos de tiempo. Bien. En el caso mexicano es lo que les decía hace un poco, pero antes de eso quisiera hablar sobre estudios que tiene la literatura económica que cuantifican la falta de legalidad. Y aquí entra todo, ¿verdad? Lo patrimonial, los homicidios, etc. Para cuantificarlo, primero la sociedad tiene que admitir un cambio de paradigma. Sociedades que anteriormente estaban preocupadas por tener un gobierno demasiado fuerte, que podía ser autoritario, ahora cuando hay olas de criminalidad muy fuertes, se preocupan por exactamente lo contrario, por la falta de ese gobierno, por la debilidad de ese gobierno que no los pueda defender. Se pierde el monopolio de la fuerza, el monopolio de la aplicación de la ley y de la provisión de bienes públicos. Otra manera de medir los costos es cuando aumenta el costo de hacer negocios, se disminuye la competitividad,
se ahuyenta la inversión, se reducen las oportunidades económicas, ese valor esperado de X del que hablábamos, y se distorsionan fenómenos sociales y patrones migratorios. Hay un estudio que estima, relativamente reciente, del 2004, que los costos promedios de la violencia asociada al crimen resulta en 7 puntos del PIB para países latinoamericanos. En unos más, en otros menos, pero es un ballpark, una figura más o menos razonable sobre lo que cuesta la criminalidad. Esta es otra tabla que muestra los costos. Quiero hacer énfasis en que no significa que la criminalidad nos cueste 12% del PIB. También la criminalidad crea economía. De ahí el surgimiento de la industria de la seguridad, etcétera, ¿no? En este estudio que me tomé el tiempo de leer, lo que es verdaderamente pérdida es este rubro de aquí, que ese sí me suena más razonable, de que la criminalidad le cueste en los rubros que platicamos anteriormente, de falta de inversión, de distorsiones en los patrones migratorios, etcétera, pues alrededor de 3% de crecimiento a las economías. Bien, y con esto quiero concluir y podemos abrir el piso a preguntas, o si quieren podemos hablar de cosas de las que seguramente les voy a poder hablar con menos autoridad, que es del tipo de cambio. ¿Qué causa qué? ¿A qué podemos llegar? Y aquí es lo que les comentaba inicialmente. Desgraciadamente, la literatura económica no se ha pronunciado contundentemente al respecto. Hay toda una industria, si yo les platicara, de estudios que tratan de establecer causalidad sobre correlación, no solamente en este tema, sino en muchos otros temas. Es difícil realmente hacerlo, pero si utilizamos un poquito el sentido común, debemos de llegar a la conclusión de que no existe un modelo que te pueda describir todas las experiencias. Si acudimos a otra metodología, que es el estudio de casos, y vemos diferentes casos de diferentes países, podemos darnos cuenta que hay evidencia para los dos lados. Hay evidencia de países que lograron fortalecer su régimen jurídico antes de crecer y hacerse ricos. Por ejemplo, los estados bálticos, Eslovenia, Eslovaquia, todo esto en términos relativos, por supuesto. Botsuana, Chile y Costa Rica, países bastante fuertes en sus instituciones con respecto a la media latinoamericana, y Uruguay. Por otro lado, países que han disfrutado de condiciones económicas muy favorables, por ejemplo, países exportadores del petróleo como Venezuela, como Libia, como Angola, como Nigeria, han desaprovechado esos recursos para fortalecer sus sistemas jurídicos y tienen altísimas tasas de criminalidad. Por otro lado, países como Chile y Botsuana, un exportador de cobre por un lado y de diamantes por el otro, a pesar de tener esa ventaja de recursos fáciles, recursos naturales, han fortalecido sus instituciones. Ahí entran muchos aspectos socioculturales, históricos quizás, que sería realmente un poco inocente tratar de aglutinar todas las historias internacionales en un solo formato. Lo que es indiscutible, en mi opinión, es que sea lo que cause primero, es decir, ya sea que la legalidad es conducente a ser rico y crecer mucho en tu nivel de PIB per cápita, o viceversa, desde nuestra trinchera como empresarios, debe quedarnos muy claro que cualquier solución integral a promover la cultura de la legalidad y la reducción en las tasas de corrupción, de homicidios, de violencia, tiene un componente muy importante económico y de progreso. Lo más probable es que estas cosas no sucedan en orden, que sucedan simultáneamente, sería lo normal en todos los procesos. Entonces, digamos, el mensaje que yo les quiero dejar es que el crecimiento económico y la inversión deben ser condiciones sine qua non para que se empiecen a fortalecer las instituciones
y veamos en el largo plazo un mejoramiento en el sistema legal, en las instituciones jurídicas y finalmente en los índices de criminalidad. Con esto termino la parte correspondiente a desarrollo económico y legalidad, y si gustan podemos abrir el piso a preguntas, o si quieren les echo un poco de rollo acerca de la macroeconomía, que es, creo yo, menos interesante en estos momentos, como ustedes gusten. Tenemos 15 minutos, si quieren abrimos el piso a preguntas para adecuarnos al programa. Esta es la parte económica de lo cual estaría gustosísimo de platicar si hay alguna pregunta. Sí. ¿Alguien le va a pasar algún micrófono, supongo? La dama en la primera fila. Sí, correcto, yo te escucho perfecto. Yo, ahora como tú estás en el ámbito de los negocios y de las empresas, yo soy profesora aquí en el TEC y considero que una labor importantísima la tienen las empresas, sobre todo la situación que estamos viendo aquí en Monterrey. Y yo te preguntaría a ti, como al resto de los empresarios que están aquí, ¿qué están haciendo desde su trinchera como empresarios para contrarrestar este fenómeno que estamos viviendo? Como ahí lo decías tú, bueno, si hay oportunidades, si hay educación, es uno de los estudios, ¿verdad?, que demuestran que puede bajar el índice de criminalidad. Entonces, pues yo me gustaría escuchar cuál es la responsabilidad que están asumiendo los empresarios que están aquí reunidos. Yo creo que mucho de este día va a versar sobre ese tema. Y te puedo contestar a título personal sobre lo que nosotros estamos haciendo y cómo estamos pues navegando el vendaval. Sin lugar a dudas, el no renunciar a seguir creciendo, a tomar algunos riesgos medidos, digo, también, ahí sí los empresarios también somos, de alguna manera nos identificamos con ese agente racional que les comentaba yo al principio, pero seguir tomando riesgos, tratar en la medida de lo posible de no cortar gente, por el contrario, de crecer y de crear más oportunidades laborales. Creo que ese es el instrumento por excelencia que tiene el empresariado para contribuir a este tema. Hay otro tema que es muy, muy importante, pero que se sale un poco digamos, del hilo conductor de esta presentación, que es el de la participación ciudadana. Yo creo que otra manera en la cual los empresarios pueden participar de este proceso es, una vez que está resuelto el tema de la creación de empleos y de la seguridad en el ámbito de la empresa, es atreverse a participar y a exigir. Y es un tema en el que México ha estado un poco anestesiado por muchos años y que es necesario pues realmente despertar de esa anestesia y participar. La participación puede tomar muchas formas, una como mecanismo de presión para que las autoridades que tienen el monopolio de la seguridad o del uso de la fuerza, mejor dicho, hagan mejor su trabajo, y la otra es, muy francamente, preguntando en qué puedes ayudar, ¿no? Acá, en la última fila de la primera. Muy buenos días a todos. Yo dirijo una pequeña empresa, se llama Criser, y contestando tu pregunta, lo que nosotros en Criser ya estamos haciendo son varios programas. El primer programa es el desarrollo de nuestra gente. Todos los obreros que entran a Criser, tengan o no primaria y secundaria terminada, tenemos un desarrollo en conjunto con el INEA y practicantes para que terminen su secundaria. Y sigan o no en Criser, ellos tengan mejores posibilidades de crecimiento personal, mujeres y hombres. También tenemos un programa de responsabilidad con la comunidad. Apoyamos a todo lo que está alrededor de nuestra fábrica.
las escuelitas, obviamente lo legal, escuelitas, el DIF, la iglesita que está alrededor de nuestra fábrica. Por otro lado, dentro de Criser también tenemos una política. Nosotros no damos mordidas a nadie, a ninguna autoridad, a ninguna persona que requiera algún emolumento por hacer algún trámite por debajo del agua, no lo hacemos. Y el empleado que lo haga no debe de trabajar en Criser por no tener los valores de la empresa y por no tener los valores de México. Si nosotros corrompemos a nuestras autoridades, a nuestros agentes de tránsito, a los que nos dan el uso de suelo, a los que nos dan el permiso para construir, no se acaba la ilegalidad en México. De ahí empieza, por nosotros mismos. Tenemos también el problema, el detalle de no tener cola que te pisen. Entonces tienes que estar 100% legal y cumplir con todas tus obligaciones legalmente posibles. Estar bien con el fisco, cumplir 100% con tus impuestos y apoyar a tu gente para cumplir 100% con tus impuestos. Eso no significa tener una estrategia fiscal, el cual te apoye a tener un mejor desarrollo en tu empresa. Y por último tenemos un programa de valores y cultura con nuestra gente y con sus familias. Y de esa manera nosotros les decimos los valores que nosotros queremos que ellos desarrollen en nuestra empresa. No valores cristianos, a fin de cuentas son comunes, pero valores de trabajo en equipo, valores de equidad, valores de responsabilidad. Y todos estos aumentan nuestra posibilidad de tener más éxito. Y yo los invito a todos ustedes como empresarios a generar algunos programas dentro de sus pequeñas comunidades, porque yo creo que como hormiguitas, cambiando nuestras pequeñas comunidades, podemos cambiar a México. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. Armando. Y muchas gracias, Jesús. ¿Ahí se escucha, perdón? Sí. Sí. Muchas gracias, Jesús. Sí. Me gustó muchísimo la presentación. Creo que fue muy ilustrativa. Mi nombre es Armando Estrada. Yo dirijo una organización que se llama Vía Educación y trabajamos en desarrollo de competencias ciudadanas y de convivencia. Yo tengo una pregunta respecto al último slide que pusiste, Sí. Jesús, donde es una aportación tuya, donde hablas de que en los municipios se puede ver algo ahí. Sí. Yo creo que, no sé si son un caso que convenga observar con mayor detenimiento, porque algo me dice que son entidades donde es fácilmente identificable cuál es la inversión que tienen esas entidades. Es también relativamente fácil identificar cuál es la tasa de homicidios de esas entidades, y además son periodos cortos que nos permitirían no asumir tendencias, sino verdaderamente ver si esos indicadores tienen alguna relación entre ambos, y si puedes abundar sobre Claro. eso. Muchas gracias, Chu. Claro, sí, yo tuve oportunidad de trabajar con estadísticas internacionales sobre crimen y sobre métricas de desarrollo, que es el primer corte de gráficas que vieron, ¿verdad? Pero a la hora de trabajar, de tratar de hacer algo original para un capítulo de tesis doctoral, lo que se me ocurrió hacer fue ver qué estadísticas estaban disponibles a nivel municipal en México para poder hacer estudios cuantitativos sobre los determinantes del crimen. Y ahí te enfrentas a ciertas limitaciones metodológicas. Realmente no hay muchas estadísticas. Yo tuve la fortuna de trabajar con un par de censos y un par de estudios de la Comisión Nacional de Población que me permitieron tener PIB per cápitas a nivel municipal en buena cuantía para hacer análisis cuantitativo, tasas de, ¿cómo se dice?, escolaridad a nivel municipal, también obviamente
dos diferentes tipos de índices de criminalidad. Uno, los homicidios constatados